Un niño de 5 años, que muchos creían que era simplemente autista, asustó a un profesor universitario con su inteligencia matemática. Parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en esa aula de Madrid, tras puertas pesadas y miradas escépticas, cambió para siempre la vida de un genio desaparecido, una familia en fuga y una mujer a la que todos preferían ignorar. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. El escenario estaba situado en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el techo de uno de los auditorios de ingeniería, donde complejas ecuaciones adornaban la pizarra como obras de arte indescifrables para la mayoría. La profesora Elena García, con la serena autoridad de quien domina los secretos del cálculo diferencial, estaba en medio de una explicación que dejó a sus 30 alumnos de cuarto año en un laberinto de números. El aire de la capital española, habitualmente cargado de vibrante energía, parecía suspendido por una tensión matemática, cuando de repente un sonido inesperado rompió la formalidad de la clase. La voz de la niña, con su peculiar y desinhibida melodía, resonó por la sala, sacando a la profesora Elena de su profunda concentración, haciendo que la tiza casi se le resbalara de los dedos. Fue una interrupción que cambiaría el curso de su vida y la de toda una familia. En un abrir y cerrar de ojos, una melodía disonante que, al final, revelaría la más bella de las armonías. El silencio formal de la clase se rompió cuando, en la puerta del auditorio, apareció una pequeña figura. Gabriel Vargas, un niño de tan solo 5 años, con su cabello castaño despeinado y ojos que, a pesar de su corta edad, transmitían una intensidad inusual, señalaba con entusiasmo la pizarra. Su presencia allí era un enigma, una ruptura total con el protocolo universitario. Era una clase avanzada de cálculo diferencial, un universo de complejidad que ni siquiera la mayoría de los estudiantes adultos dominaban. Y, de alguna manera, ese niño había entrado en el imponente edificio universitario, había recorrido sus pasillos y había encontrado exactamente el aula de Elena, como guiado por una brújula invisible, una intuición que trascendía la lógica común. Aún más extraño que su presencia era que parecía comprender a la perfección la ecuación que la profesora Elena había garabateado en la pizarra, una fórmula que dejó a los 30 estudiantes adultos completamente perdidos, intentando descifrar cada símbolo. Elena, intentando mantener la calma y la serenidad ante este escenario inesperado, intentó afrontar la situación con amabilidad. «Lo siento, querida, pero no puedes estar aquí», dijo, mientras los estudiantes empezaban a murmurar entre ellos, con curiosidad mezclada con incomodidad. La voz de Gabriel, sin embargo, tenía una claridad que, para ella, era un misterio, un desafío a su propia comprensión de las matemáticas y la realidad. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Elena, intentando encontrarle lógica a esa situación. Gabriel, con la desinhibición propia de su neurodiversidad y una concentración inquebrantable, ignoró por completo la pregunta, como si fuera irrelevante para la verdad que necesitaba expresar. «Tía, lo escribiste mal ahí», insistió el chico, con la voz llena de convicción inquebrantable, mientras caminaba hacia la pizarra con paso decidido, como si fuera el dueño de la habitación, o mejor dicho, el dueño de esa verdad matemática que necesitaba ser revelada. «El resultado no es 15, es 17. 3», dijo Gabriel con la naturalidad de quien habla del tiempo. El silencio que invadió la sala era casi tangible, denso, lleno de incredulidad. Mariana sintió que se le helaba la sangre en las venas, una oleada de choque recorriéndole el cuerpo. Había comprobado esa ecuación 3 veces antes de la clase, con el rigor de un ingeniero, y estaba absolutamente segura de que el resultado era 15. Era imposible que una niña de 5 años supiera resolver cálculo diferencial,
y mucho menos corregir un error que ni siquiera ella, con toda su experiencia académica, había notado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena, con una voz más áspera de lo que pretendía, una mezcla de sorpresa, escepticismo y un toque de irritación. Este chico, con su pequeña estatura y mente singular, estaba desafiando todas sus certezas. «Mi padre me enseñó», respondió Gabriel con la naturalidad de quien habla de algo trivial. «Decía que las matemáticas son como un rompecabezas. Solo hay que saber dónde encaja cada pieza. Papá dice que el mundo es un gran rompecabezas de números, y si sabes dónde encaja cada uno, puedes entenderlo todo». Elena volvió a mirar la pizarra, rehaciendo mentalmente los cálculos, buscando a toda prisa un fallo en su propia lógica. Su corazón empezó a latir más rápido al darse cuenta de que el chico tenía razón. Había cometido un error en la tercera línea de la ecuación, un error que habría pasado desapercibido para la mayoría de los alumnos, pero que hacía que el resultado fuera incorrecto. Ese pequeño error, que casi había comprometido a toda la clase, había sido detectado por una mente de 5 años. Una mente que veía los patrones de forma diferente, una mente autista que encontraba la perfección donde otros solo veían complejidad. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó Elena, intentando disimular el nerviosismo en su voz, que apenas podía contener la sorpresa y la curiosidad que la asaltaban. «Roberto», dijo el niño, balanceando sus piececitos que no llegaban al suelo, mientras se sentaba en una de las sillas de la primera fila, con la familiaridad de quien ya está acostumbrado a los ambientes académicos. «Roberto Vargas trabaja cerca, pero hoy está liado con las matemáticas difíciles. Dijo que son los números que nadie puede resolver, pero él siempre lo consigue». La mención del nombre Roberto Vargas hizo que Elena se atragantara. No podía ser casualidad. Roberto Vargas era el nombre del profesor más brillante que había impartido clases en esa universidad. Un genio matemático que había desaparecido misteriosamente 3 años antes. Elena había oído leyendas sobre él, sobre su mente brillante y su capacidad para desentrañar los mayores misterios de los números. Era un nombre que se susurraba en los pasillos, un símbolo de excelencia y a la vez un enigma. Su historia era un misterio que toda la universidad intentaba desentrañar, un vacío que la comunidad académica aún no había logrado llenar. El genio matemático Roberto Vargas estaba a punto de publicar un descubrimiento revolucionario que cambiaría por completo la forma en que el mundo entendía los números, los patrones y los fundamentos mismos del universo. Y entonces, hace 3 años, simplemente desapareció, sin dejar rastro, sin ninguna explicación oficial. Una mañana, simplemente no se presentó a clase y nunca más se le volvió a ver. Sus colegas comentaron que había estado actuando de forma extraña en las semanas previas a su desaparición, paranoico y hablando de gente que quería robarle su investigación. La universidad llevaba meses intentando contactarlo, pero era como si se hubiera evaporado, esfumado, llevándose consigo su genio y sus secretos. Elena cerró el teléfono y se dejó caer pesadamente en su silla, con las palabras de Gabriel resonando en su mente. Si Roberto Vargas era realmente el padre de Gabriel, significaba que estaba vivo, cerca de Madrid. Pero ¿por qué había desaparecido? ¿Y por qué la mujer que lo acompañaba, a quien Gabriel llamaba su madre, parecía tan desesperada por ocultar su identidad? La curiosidad de Elena se había despertado de tal manera que ya no podía ignorarla. Querido oyente, si te está gustando la historia, dale a me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Nos ayuda mucho a los que empezamos y a los que seguimos. Al día siguiente, impulsada por una curiosidad que rozaba la obsesión, Elena llegó temprano a la universidad. Su mente no podía despojarse del enigma que Gabriel y la mención de Roberto Vargas habían sembrado.
Decidió entonces investigar los archivos antiguos del profesor desaparecido, un paso que, para ella, era la única manera de encontrar respuestas. Como profesora de la institución, Elena tenía acceso a los registros administrativos, y algo en su interior le gritaba que necesitaba comprender qué le había sucedido realmente a ese hombre, por qué un genio como él simplemente desaparecería del mapa. Ese instinto, que a menudo seguía en sus investigaciones académicas, la guiaba ahora en una búsqueda que iba mucho más allá de los libros y las fórmulas matemáticas, sumergiéndola en un misterio que parecía profundizarse con cada nuevo descubrimiento. Lo que Elena encontró en los archivos la dejó aún más confundida, pues las piezas del rompecabezas no encajaban en una narrativa lógica. Roberto Vargas no solo había desaparecido, había abandonado la universidad en circunstancias muy extrañas, una trama que parecía más digna de un guión cinematográfico que de la vida real. En las últimas semanas antes de su desaparición, había enviado varios correos electrónicos a la administración, hablando de las amenazas que había estado recibiendo, mensajes cargados de un miedo que ella podía percibir a través de las frías palabras impresas en los papeles. Decía que alguien intentaba robarle su investigación y que su familia estaba en peligro, una paranoia que, en aquel momento, pudo haber sido ignorada por la burocracia universitaria, pero que ahora cobraba un nuevo y siniestro significado. Lo más inquietante de todo era que, según los registros oficiales de la universidad, Roberto Vargas era soltero y no tenía hijos. Todos los documentos indicaban que vivía solo, sin mencionar esposa ni hijos. Elena sintió un escalofrío, una sensación gélida de que algo andaba muy mal. Si los registros eran correctos, ¿quién era la mujer que había aparecido en su aula, tan desesperada por llevarse a Gabriel? ¿Y quién era Gabriel, el niño de 5 años que resolvía ecuaciones complejas y llamaba padre a Roberto Vargas? La lógica de Elena luchaba por encontrar una explicación a esta maraña de inconsistencias, una laguna que la hundía cada vez más en el misterio. Durante los días siguientes, el caso de Roberto Vargas y Gabriel dominó los pensamientos de Elena, robándole el sueño y la concentración. Llegó temprano a la universidad y se quedó hasta tarde, buscando por los pasillos, esperando con una esperanza casi infantil la reaparición de Gabriel y su madre. Elena preguntó discretamente a los guardias de seguridad del campus si habían visto a una mujer con un niño pequeño que se pareciera a Gabriel, pero nadie recordaba nada, como si la familia se hubiera desvanecido en el aire de Madrid, convirtiéndose en un fantasma más en su búsqueda. La falta de pistas hizo la situación aún más frustrante, pero la determinación de Elena no flaqueó. Sentía que estaba en el camino correcto, que la verdad estaba ahí, esperando a ser descubierta. Fue el jueves de la semana siguiente cuando Elena finalmente tuvo una pista, un rayo de luz que la guió fuera del campus. Salía de la universidad cuando a pocas cuadras de distancia vio a Gabriel jugando en un pequeño parque. El niño estaba solo, absorto en su propio juego, apilando piedras en complejos patrones geométricos que definitivamente no eran juegos infantiles normales. Su concentración era total, y la escena era una ventana a la mente autista de Gabriel, una mente que veía el mundo en formas y números, construyendo universos enteros con la simplicidad de las piedras. Elena dudó un momento, con la duda de si acercarse o no. La madre del niño había dejado claro que no quería hablar y tenía mucho miedo de invadir la intimidad familiar. Pero algo en la situación no tenía sentido, una incongruencia que la atraía. Y Gabriel parecía estar solo allí, lo cual era extraño y preocupante para un niño tan pequeño en una ciudad tan bulliciosa como Madrid. Impulsada por una mezcla de preocupación y curiosidad, Elena decidió acercarse. «Hola, Gabriel», dijo en voz baja, intentando no sobresaltar al niño. «¿Te acuerdas de mí? Soy la profesora de la universidad».
El rostro de Gabriel se iluminó al instante, con una sonrisa pura y encantadora que revelaba la alegría de ser reconocido. ¡Tía!, gritó corriendo hacia ella sin dudarlo. La familiaridad con la que la llamaba tía era sorprendente, casi como si se conocieran de toda la vida. ¿Has venido a ver mis números? La pregunta de Gabriel fue una invitación a su mundo, un universo de patrones y lógica que ansiaba compartir. ¿Qué números?, preguntó Elena, agachándose a su altura, con la mirada curiosa, intentando descifrar lo que el chico quería mostrarle. Gabriel señaló las piedritas que había dispuesto en el suelo. No eran simples patrones geométricos aleatorios. Eran complejas secuencias matemáticas, representaciones visuales de teoremas que la mayoría de los adultos tardarían horas en comprender. Un mudo testimonio de su genio. «Mi padre me enseñó a embellecer los números», explicó Gabriel, reordenando unas piedritas con la delicadeza de un artista. La pasión en su voz hacía que lo complejo pareciera simple. Decía que los números cuentan historias y cuando sabes leerlas, puedes entender cualquier cosa, puedes ver el mundo como nadie más. La mente de Elena bullía de revelaciones. Este niño, con su capacidad única para ver el mundo a través de las matemáticas, era la clave del misterio de Roberto Vargas. Sin embargo, una pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Dónde está tu padre ahora, Gabriel? La expresión alegre del niño cambió al instante. El brillo de sus ojos se desvaneció, reemplazado por una seriedad que parecía demasiado madura para sus 5 años. Miró a su alrededor como para comprobar si alguien lo escuchaba, un gesto cauteloso que indicaba el verdadero peligro que corría. Entonces se acercó a Elena, bajando la voz, hasta convertirse en un susurro que apenas se oía por encima del bullicio de la plaza madrileña. «Papá se esconde», susurró, con la voz cargada de un secreto que pesaba sobre sus pequeños hombros. «Mamá dijo que unos hombres malos quieren hacerle daño por los números especiales. Por eso no podemos decirle dónde está». El corazón de Elena se aceleró. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando una aterradora verdad. Roberto Vargas estaba realmente vivo y escondido. ¿Pero de quién y por qué?, pensó, mientras la urgencia por comprender el peligro que rodeaba a esa familia crecía a cada segundo. «Gabriel, ¿dónde está tu madre?», preguntó Elena mirando la plaza, con una punzada de preocupación por la ausencia de la mujer. La respuesta de Gabriel fue aún más sorprendente. Fue a comprar comida. Siempre tarda mucho porque tiene que asegurarse de que nadie nos siga, dijo el chico con la naturalidad de quien habla de algo rutinario, de una vida a la fuga que se había convertido en su normalidad. «Pero no puedo salir de la plaza ni hablar con desconocidos», dijo Gabriel, con una voz llena de disciplina que parecía increíble para su edad, reflejo del entrenamiento que había recibido para sobrevivir a la fuga. «Pero tú no eres rara, ¿verdad, tía? Tú conoces los números». Elena sintió una mezcla de compasión y profunda curiosidad. Este niño llevaba una vida completamente anormal, una existencia de huir y esconderse por razones que probablemente ni siquiera comprendía del todo, pero que le habían dejado una profunda huella. La facilidad con la que Gabriel hablaba de la rutina de esconderse y la urgencia de no ser descubierto era impactante, un testimonio de la resiliencia de un niño en circunstancias extremas, pero también un recordatorio constante del peligro que los rodeaba. «Gabriel, ¿tu madre tardará mucho en volver?», preguntó Elena, intentando calcular cuánto tiempo tenía para hablar, sabiendo que cada minuto era precioso. «Unas 2 horas», dijo con la misma naturalidad, volviendo a jugar con las piedritas, como si el tiempo fuera un concepto flexible en su universo privado. Elena miró su reloj. Eran las 4 de la tarde.
Si la madre de Gabriel realmente tardaba 2 horas en volver, tendría tiempo suficiente para hablar con el niño y quizás entender mejor lo que estaba sucediendo, para desentrañar los secretos que rodeaban a esa familia. Ese tiempo era una ventana de oportunidad que no podía desaprovechar, una oportunidad para profundizar en la historia de Roberto Vargas y su investigación. «Muéstrame», dijo, sentándose junto a él en el césped de la placita, con la humildad de quien quiere aprender. Lo que Gabriel hizo a continuación dejó a Elena completamente perpleja. El niño empezó a resolver complejos problemas matemáticos, usando solo piedritas y ramitas en el suelo de tierra, transformando el espacio en su propia pizarra improvisada. Explicó cada paso con una claridad envidiable en cualquier profesor universitario. No era solo memorización, entendía a la perfección los conceptos detrás de cada operación, la lógica intrínseca de los números, una manifestación pura de su genio autista. «¿Cómo logró tu padre enseñarte todo esto?», preguntó Elena, genuinamente impresionada por la profundidad de los conocimientos de Gabriel. «Papá dijo que tengo una mente especial para los números», respondió Gabriel con orgullo, con un brillo en los ojos que reflejaba su amor y admiración por su padre. «Igual que él. Mamá se enoja porque no entiende matemáticas, pero papá dice que es normal. No todos nacen con el lenguaje de los números, pero eso no significa que no sean importantes». Las palabras de Gabriel eran un testimonio de la visión de Roberto, que comprendía la singularidad de su hijo y la valoraba. «¿Y dónde vives ahora?», preguntó Elena, poniendo a prueba la confianza del niño, sabiendo que la respuesta podía ser peligrosa. Gabriel dejó de jugar y la miró con una expresión seria que parecía muy madura para sus 5 años, una seriedad que revelaba el peso de los secretos que guardaba. «No puedo decírtelo», dijo en voz baja, casi un susurro. «Le prometí a mamá que no le diría a nadie dónde vivimos, ni siquiera a gente buena como tú». La determinación de Gabriel por proteger su secreto era impresionante, un testimonio de la gravedad de su situación. Elena sintió una mezcla de frustración y admiración, respetando la cautela del niño. Era asombroso cómo un niño tan pequeño podía guardar secretos y comprender la gravedad de la situación en la que vivía. Esa vida de huir y esconderse le había enseñado a Gabriel duras lecciones de supervivencia que la mayoría de los niños de su edad jamás conocerían. Pero la negativa de Gabriel a revelar su escondite solo confirmó la gravedad de la amenaza que se cernía sobre la familia Vargas, reforzando la convicción de Elena de que debía ayudar, sin importar lo peligroso que fuera. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó Gabriel de repente, con los ojos brillantes por la emoción de una confidencia, como si quisiera compartir algo que aliviara una carga. Elena asintió, con el corazón acelerado. «Claro», dijo, sintiendo la tensión en el aire. «Sé dónde escondió papá los papeles importantes», susurró, mirando de nuevo a su alrededor, asegurándose de que nadie lo escuchara, una costumbre de precaución que había aprendido de su vida como fugitivo. «Mamá no lo sabe, pero lo vi guardándolos en el lugar secreto antes de que huyéramos de casa». El corazón de Elena se aceleró. Los papeles importantes probablemente eran la investigación de Roberto Silva, el descubrimiento revolucionario que había estado desarrollando antes de desaparecer, la razón de todo el peligro que rodeaba a esa familia. Esa información era un tesoro, la clave para desentrañar todo el misterio. «¿Qué clase de papeles?», preguntó, intentando mantener un tono de voz tranquilo para no asustar al chico ni mostrar su ansiedad. Con cada palabra que Gabriel pronunciaba, las piezas del rompecabezas se encajaban, formando una imagen de ingenio y peligro. «Los papeles con los números que cambiarán el mundo», dijo Gabriel con la seriedad de un adulto, con la voz cargada de la importancia de ese secreto. Papá siempre hablaba de ello.
Descubrió algo muy importante sobre cómo funcionan los números, cómo pueden desvelar los secretos del universo. Pero algunos hombres malvados quisieron apropiárselo, usarlo para fines no buenos, para hacer daño a la gente. La revelación fue impactante, un descubrimiento científico que, en las manos equivocadas, podría convertirse en un arma peligrosa, y Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, oyó pasos rápidos acercándose. La madre de Gabriel, Lucía, corría hacia ellos con una expresión de terror absoluto. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban el miedo que la acosaba constantemente. «¡Gabriel!», gritó, con la voz quebrada por la preocupación. «¿Qué te dije sobre hablar con desconocidos?». La escena era un brutal recordatorio de la vida de huida e incertidumbre que vivía esta familia, una existencia donde la desconfianza era una cuestión de supervivencia y la seguridad un lujo excepcional. «Pero la tía Elena no es rara, mami», protestó Gabriel con una lógica que desafiaba el pánico de su madre. «Entiende los números igual que papá». La mujer se detuvo en seco al oír el nombre Elena. Sus ojos, que antes estaban abiertos de par en par por el terror, se fijaron en el rostro de la maestra con una expresión que mezclaba miedo, sorpresa y finalmente un reconocimiento que aceleró el corazón de Elena. La revelación de que Gabriel la reconociera y que su madre supiera su nombre fue un shock que la dejó sin aliento, pues indicaba que Roberto Vargas sí había hablado de ella, que la conocía de alguna manera, aunque nunca se habían visto. «¿Eres Elena García?», dijo la mujer con voz temblorosa, casi un susurro. «Roberto me habló de ti». Ahora era el turno de Elena de quedarse atónita. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como una campana. Roberto Silva sabía quién era, pero ¿cómo? Nunca se habían conocido en persona, ni siquiera habían intercambiado una palabra. La mente de Elena daba vueltas, intentando encontrarle lógica a esta revelación. Había investigado la desaparición de Roberto, pero al parecer, él también la había investigado a ella, y el motivo de su mutua curiosidad era un misterio que ansiaba desentrañar. «¿Te habló Roberto de mí?», preguntó Elena, levantándose lentamente, con la mirada fija en la mujer, buscando una respuesta a la pregunta que la atormentaba. La mujer dudó un largo instante, librando una batalla interna sobre cuánto revelar, sopesando los riesgos y las consecuencias de compartir su secreto. Finalmente, cedió. La necesidad de ayuda superó el miedo que la dominaba. «Eras la única persona en la que confiaba en la universidad», dijo en voz baja, apenas audible, pero llena de una verdad que Elena pudo percibir. Continuó con voz aún vacilante, pero con creciente determinación. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, debía buscarte. La revelación fue impactante, un testimonio de la confianza de Roberto en Elena, a pesar de no haberla conocido. «Me llamo Lucía», continuó, extendiendo la mano a regañadientes, un gesto que unió a dos mujeres en una red de misterio y peligro. «Lucía Vargas, y creo que es hora de que sepas la verdad sobre lo que le pasó a mi esposo». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. El peso de la responsabilidad que se avecinaba era inmenso, pero la urgencia por saber la verdad era aún mayor. Querido oyente, si te gusta la historia, dale me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes empezamos. Mariana sintió que el mundo le daba vueltas. Elena sintió que el mundo le daba vueltas. Las palabras de Lucía resonando en su mente. Roberto Vargas estaba realmente vivo, tenía familia y por alguna razón le había mencionado su nombre a su esposa, confiando en ella a un nivel que trascendía la lógica. Pero ella apenas conocía a Roberto Vargas. Él había dejado la universidad antes de que ella empezara a trabajar.
Esa conexión tan inesperada fue un misterio que la atrajo a un universo de secretos y peligros. Creo que hay un error, dijo Elena, intentando procesar la avalancha de información. Nunca conocí a tu esposo personalmente. Solo supe de él cuando investigué la desaparición, después de que Gabriel lo mencionara. Lucía asintió, confirmando una verdad que parecía desafiar la lógica. Roberto investigó a todos los nuevos profesores que llegaron a la universidad después de que él se fuera, explicó, con la voz cargada de una admiración que Elena no comprendió. Dijo que eras diferente a los demás, que te importaban mucho los estudiantes y las matemáticas, no solo la carrera académica, sino el propósito de usar el conocimiento para el bien. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó Elena, con la mente llena de preguntas. Lucía, con un profundo suspiro, explicó el peligro que rodeaba a Roberto, porque sabía que algún día alguien intentaría continuar su investigación y quería asegurarse de que fuera alguien en quien pudiera confiar, explicó Lucía, tomando la mano de Gabriel en un gesto protector. Roberto no desapareció por decisión propia, profesor García. Se vio obligado a huir, obligado por personas que querían robar su descubrimiento y usarlo para fines que jamás aprobaría. Elena sintió un escalofrío. ¿Obligado por quién?, preguntó en voz baja, apenas un susurro. Por gente que quería robar su descubrimiento y usarlo para fines que jamás aprobaría, dijo Lucía, mirando nerviosamente la plaza de Madrid, como si los peligros que los rodeaban acecharan en cada esquina. Roberto ha descubierto algo extraordinario sobre patrones matemáticos que podría revolucionar áreas como la criptografía, la economía e incluso la inteligencia artificial. Pero en las manos equivocadas podría usarse para manipular los mercados financieros o vulnerar los sistemas de seguridad del gobierno. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Elena con voz tensa, consciente de la gravedad de la situación. Escondido, cambiando de ubicación constantemente, respondió Lucía. Solo se comunica con nosotros mediante códigos matemáticos que deja en lugares específicos, en puntos de encuentro que solo él y Gabriel pueden identificar. Lucía hizo una pausa, como si decidiera continuar, reticente a revelar el papel crucial de su hijo en la comunicación. Gabriel es nuestra única forma segura de comunicarnos con él. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena mientras su mente luchaba por procesar la información. Roberto le enseñó a Gabriel códigos especiales basados en secuencias numéricas, explicó Lucía. Cuando necesitamos comunicarnos, Gabriel deja mensajes en patrones matemáticos, en lugares específicos, y Roberto responde de la misma manera. Él es el vínculo, el puente entre nosotros y Roberto, una forma de comunicación que los hombres malvados no pueden descifrar. Elena miró a Gabriel, que jugaba inocentemente con las piedritas, ajeno a la gravedad de la conversación. Un niño genio que, sin saberlo, guardaba un secreto que podía cambiar el mundo y que lo ponía en constante peligro. ¿Un niño de 5 años puede hacer eso?, preguntó Elena con incredulidad en la voz. La idea de que un niño tan pequeño pudiera ser la clave para desvelar una investigación revolucionaria era casi increíble. Gabriel no es un niño cualquiera, dijo Lucy con una mezcla de orgullo y preocupación en el tono. Heredó la misma mentalidad matemática que su padre. Roberto dijo que era un caso único, un don excepcional que debía protegerse. La voz de Lucy tenía un peso que Elena ahora comprendía, el peso de una inmensa responsabilidad. Gabriel puede ver patrones y resolver problemas que la mayoría de los adultos ni siquiera podrían entender, continuó Lucía, con la mirada fija en su hijo, quien seguía jugando inocentemente. Por eso siempre te escapas, dijo Elena, mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Los mismos que obligaron a Roberto a desaparecer descubrieron que tenía familia. Intentaron usarnos como moneda de cambio para obligarlo a entregar la investigación. La revelación fue aterradora. La vida de la familia en Madrid era una amenaza constante.
Lucía abrazó a Gabriel con más fuerza, un gesto protector que decía más que 1000 palabras. Logramos escapar en el último minuto, pero desde entonces nos hemos estado moviendo constantemente, intentando mantener el contacto con Roberto sin que nos descubrieran. Elena volvió a sentarse, intentando procesar toda la información. La historia parecía sacada de una película de espías, pero la sinceridad en el rostro de Lucía y la auténtica habilidad matemática de Gabriel la hacían más convincente, más palpable. Esta era una realidad de la que Elena ahora formaba parte y no había vuelta atrás. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Elena con urgencia. Lucía, en un susurro, explicó qué había cambiado. Roberto envió un mensaje a través de Gabriel la semana pasada. Dijo que necesitaba ayuda de alguien de la universidad, alguien en quien pudiera confiar, y solo te mencionó a ti. Elena la miró confundida. ¿Ayuda para qué? Pero pensé que se llevó la investigación cuando huyó. No todo, explicó Lucía. Roberto escondió la parte más importante del descubrimiento en algún lugar de la universidad antes de huir. Dijo que era el único lugar donde estaría realmente seguro, porque a nadie se le ocurriría buscar allí, con el pretexto de la rutina universitaria. Elena sintió un escalofrío. Este lugar era un tesoro, un secreto que Roberto había confiado a su antigua institución. ¿Y no dijo dónde?, preguntó Elena, cada vez más ansiosa. Dijo que, llegado el momento, la persona indicada sabría dónde encontrarlo, respondió Lucía, mirando directamente a Elena a los ojos, como si transmitiera un mensaje silencioso. Y Gabriel ha estado obsesionado con volver a esa universidad. La revelación fue impactante. Roberto le había enseñado a su hijo a reconocer señales matemáticas ocultas, códigos visibles solo para una mente entrenada como la de Gabriel. Gabriel dijo que hay algo importante esperando ser encontrado allí, algo que él siente, algo que ve en los patrones del campus. Elena se levantó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. La adrenalina corría por sus venas. ¿Dices que hay algo de la investigación de Roberto escondido en la universidad y que Gabriel puede ayudarte a encontrarlo? Lucía asintió con gravedad. Eso es exactamente lo que digo, confirmó. Pero hay un problema. Quienes persiguen a Roberto han descubierto que esconde algo en la universidad. También lo buscan y cada vez están más cerca. La urgencia en la voz de Lucía era palpable, una advertencia de peligro inminente. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena con voz tensa. Porque durante los últimos 2 meses, desconocidos han estado apareciendo en el campus haciendo preguntas sobre Roberto, explicó Lucía. Se hacen pasar por investigadores o periodistas, pero Gabriel los reconoce por sus patrones de comportamiento, su forma de moverse, su mirada. Roberto le ha enseñado a detectar a la gente peligrosa, a ver las señales que la mayoría de la gente ignoraría. Elena sintió un escalofrío. Había notado a algunos visitantes extraños en la universidad últimamente, gente haciendo preguntas vagas sobre antiguos profesores e investigaciones antiguas. En ese momento no les había prestado mucha atención, pero ahora todo empezaba a tener sentido. El rompecabezas cobraba sentido en su mente. ¿Qué quieres exactamente de mí?, preguntó Elena, consciente del peligro, pero también de la importancia de la situación. Roberto necesita a alguien de la universidad que ayude a Gabriel a encontrar dónde escondió la investigación antes de que esta gente la encuentre primero, dijo Lucía. Alguien que pueda acceder a los edificios y habitaciones sin levantar sospechas. Alguien en quien Roberto confiara lo suficiente como para poner nuestras vidas en sus manos. La responsabilidad era inmensa y Elena sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Y por qué crees que aceptaría involucrarme en esto? Es demasiado peligroso y tengo mi propia carrera que cuidar, dijo Elena, intentando racionalizar, resistiendo la tentación de ayudar. Lucía guardó silencio un momento, luego se agachó y le susurró algo al oído a Gabriel.
El chico asintió con gravedad y se acercó a Elena. «Tía Elena», dijo con esa seriedad extraña para su edad. «Padre dijo que entenderías por qué es importante. Dijo que te hiciste maestra para ayudar a la gente a comprender mejor el mundo, no para hacerte rica o famosa». Las palabras de Gabriel, tan sencillas y directas, le llegaron al alma a Elena. Gabriel recogió unas piedritas del suelo y rápidamente las dispuso, formando un patrón en la tierra. Un patrón que a cualquier otra persona le habría parecido un juego de niños. Pero para Elena, que ahora entendía el lenguaje numérico de Gabriel, era una representación visual compleja, un mensaje críptico. Estos números muestran lo que ocurre cuando la gente mala usa buenos descubrimientos para hacer cosas malas, explicó, señalando el patrón con el dedo meñique. Papá ha descubierto una nueva forma de entender los números, algo que podría cambiar el mundo, pero en las manos equivocadas podría lastimar a mucha gente, muchísima gente. Las palabras de Gabriel, llenas de una madurez aterradora para su edad, resonaron en el corazón de Elena. Elena observó el patrón que Gabriel había creado. Era una representación visual de cómo un descubrimiento matemático podía manipularse para crear inestabilidad económica a gran escala, algo que ella, como profesora de ingeniería, entendía a la perfección. El chico había logrado expresar conceptos extremadamente complejos usando solo piedritas, una genialidad que la dejó sin palabras. ¿Cómo sabe todo esto?, le preguntó a Lucy con incredulidad. Lucy suspiró y explicó la magnitud del talento de Gabriel. Roberto no trató a Gabriel como a un niño común desde el momento en que notó su talento, explicó Lucía. Le enseñó a nuestro hijo a comprender no solo los números, sino también las consecuencias que estos pueden tener en el mundo real. Le enseñó a Gabriel a ver el peligro tras la belleza de las matemáticas, a comprender el impacto que puede tener un descubrimiento. Elena se sintió abrumada. La responsabilidad que recaía sobre sus hombros era inmensa, algo que trascendía su rol como profesora universitaria en Madrid. Si accedía a ayudar, se pondría en un verdadero peligro, una amenaza que podría cambiar su vida para siempre. Pero si no lo hacía, un importante descubrimiento científico que podría beneficiar a la humanidad podría caer en las manos equivocadas, en manos de quienes lo usarían para el mal. El dilema era abrumador, y Elena sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. «Necesito tiempo para pensar», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, intentando recuperar el aliento para procesar la avalancha de información. «No tenemos mucho tiempo», respondió Lucía, con la voz cargada de cansancio, pero también de urgencia. Roberto envió un mensaje diciendo que están cada vez más cerca de descubrir dónde escondió la investigación. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde y los años de trabajo de Roberto se perderán, o peor aún, se usarán para fines nefastos. La presión era inmensa y Elena sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. «¿Cómo puedo contactarlos?», preguntó Elena, sintiendo que ya no podía decidirse. Lucy dudó un momento y luego sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo, un papel arrugado que parecía haber sido cuidadosamente guardado. «Lleva a Gabriel a la Biblioteca Central de la Universidad mañana a las 5 p.m., dijo, entregándole el papel a Elena. «Si decides ayudarnos, deja este papel en el libro número 512.7S, en la sección de matemáticas. Gabriel sabrá cómo interpretar la señal». «¿Y si decido no involucrarme?», preguntó Elena con voz pastosa. «Entonces seguiremos huyendo hasta que nos encuentren, o hasta que Roberto decida que es seguro salir de su escondite», dijo Lucía con la voz cansada. «Pero Gabriel crecerá sin conocer a su padre, sin tener una vida normal, y un descubrimiento que podría beneficiar a la humanidad se perderá o se usará para causar daño. La decisión es suya, profesor García, y el futuro de la investigación de Roberto
y de nuestra familia está en sus manos. Elena tomó el papel y miró a Gabriel, quien reorganizaba las piedritas formando un nuevo patrón, ajeno a la gravedad de la conversación, pero absorto en su mundo de números. «¿Qué está haciendo ahora?», preguntó Elena, intentando distraerse de la presión que sentía. «Creando un mensaje para Roberto», explicó Lucía. «Va a dejar este patrón en un lugar específico esta noche para contarle a su padre sobre su reunión contigo, sobre tu decisión». «¿Sabrá Roberto que hablé contigo?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío. «Gabriel lo contará todo a través de los números», dijo Lucía. «Es la única forma segura de comunicarnos, la única manera de asegurar que el mensaje le llegue sin ser interceptado por los malos». Elena asintió, guardándose el papel en el bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad que se anunciaba. Cuando volvió a levantar la vista, Gabriel estaba de pie junto a ella, ofreciéndole una piedrecita lisa. «Para recordarte los números bonitos», dijo con una sonrisa, sus ojos brillando con una inocencia que desmentía la complejidad de la situación. «Papá siempre dice que los números bonitos traen buena suerte a la gente buena». Elena tomó la piedrecita, sintiendo su pequeño pero significativo peso en la palma de la mano. Un silencioso recordatorio del poder de las matemáticas y la pureza de Gabriel. «Gracias, Gabriel». «Tía Elena», dijo el niño, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «¿Ayudarás a mi papá a llegar a casa?». La inocente pregunta de Gabriel golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago, una súplica que no podía ignorar. No buscaba reconocimiento, solo quería ayudar, y terminó devolviendo la esperanza a una familia en fuga y el propósito a un descubrimiento. A veces la vida parece arrebatárnoslo todo, personas, sueños, rumbos, pero es precisamente en estos vacíos que descubrimos lo que nadie nos puede arrebatar: la fuerza silenciosa para empezar de nuevo, el valor de ser vistos con verdad y el coraje para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos. Si esta historia te conmovió, como a Elena, Roberto, Lucia y Gabriel, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa: ver a los demás con el corazón. ¿Y tú? ¿Ayudarías a esta familia a salvar algo que podría cambiar el mundo? Comenta abajo y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo capítulo de esta verdadera historia de coraje y genialidad.